¿Cuál es el precio de la libertad cuando no puedes despedirte de tu madre en el último adiós? Hoy le voy a presentar a Javier Pablo Sique, un cubano que desertó desde Venezuela, pero tuvo que recorrer varios países para lograr su libertad. Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Cuéntame, ¿qué tú eras en Cuba? Primero que todo, buenas tardes. Yo en Cuba era médico, estudiaba en FATESA, en la Facultad de Ciencias Médicas. Ahí estudié 5 años. 5 años estudié ahí. Trabajé en el Policlínico docente del auto. Y en el 2010 me llegó la misión para salir de Cuba. Que fue cuando salí. 2010, 24 de diciembre. Ahí empezó mi camino, mi misión en Venezuela. Ahí en Venezuela me pasé 7 años viviendo, muchas dificultades, bajo el mandato de la misión, muchas dificultades, mucho trabajo. Profundízame en eso. Es decir, dificultades que pasábamos igual, el mismo trabajo para conseguir la comida, igual se nos iba la luz también, vivíamos, ponte 15 gente en una casa, muchas guardias de noche, casi todos los días reuniones, siempre chantajes y cosas así, que no puedes ir para acá, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Y muy duro, cuando deserté de la misión. ¿Qué te conllevó a desertar? ¿O tú ya lo tenías planeado? Yo lo tenía pensado, pero más me motivó a desertar fue las mismas acciones de ellos mismos. Es decir, la misma presión de no poder salir, de no poder hacer esto, de no poder hacer lo otro. Eso mismo fue lo que me obligó a yo querer irme. ¿Tú te sentías vigilado estando trabajando en...? Es correcto, estando en la misión estábamos vigilados todos. Y entonces eso fue lo que me motivó a yo... Y la situación del país también, que todos sabemos que no es fácil. Y entonces cuando desertaste, llegó usted a Colombia. Ajá, primero me pasé los 7 años en Venezuela, primero 7 años porque deserté. Me costó mucho trabajo para conseguir la cédula de Venezuela, para estar legalmente en Venezuela, es decir, para poder conseguir un trabajo legal, conseguir las cosas que como un ser humano normal me costó mucho trabajo. Después de 7 años, como a los 5 o 6 años de estar ahí en Venezuela, fue que me dieron una cédula temporal. Pero no me servía para nada, no podía abrir cuenta de banco, no podía abrir nada. Solo nada más era para yo poder andar en el país y que la policía supiera que yo estaba en un proceso migratorio. Usted tiene una hija en Venezuela. ¿Cómo fue el proceso cuando ella nació con la situación esa de medio ilegal? Bueno, mi hija nació en el 2016 y ya cuando ella nació, para ese entonces ya a mí me habían dado la cédula, ¿ves? Pero igual, aunque tengas esa cédula, pasas trabajo porque esa cédula no te sirve para nada, eso no te sirve para nada. Eso, para lo único que te sirve es para que tú puedas caminar sin problema en Venezuela. En Venezuela, y al igual que en Colombia también, pero primero en Venezuela no te sirve para nada. Esa cédula que te dan es para que tú puedas, cuando te llamen, estés identificado, pero no. Y el proceso cuando nació mi hija ya tenía cédula. ¿Y tenías trabajo en Venezuela, buen trabajo? Sí, trabajaba en un asadero. Asadero es donde venden pollo asado, pollo frito y eso. Después que deserté de la misión, ese fue el único. ¿No pudiste tener trabajo como profesional otra vez? No pude. ¿Y por qué no puedes tener trabajo? No pude porque yo era desertor de la misión. Y al ser desertor de la misión cubana, ningún establecimiento del gobierno te contrata. Ningún trabajo que sea del gobierno, es decir,
una óptica, un hospital, póngale un almacén que sea que pertenezca, no te contratan porque tú eres del sector de la misión. ¿Y tú crees que eso te conllevó a hartarte y salir ya de Venezuela para otro país? Es correcto. Esa misma situación. Explícame un poco eso. Esa misma situación de a raíz de que Venezuela se puso difícil todo trabajo, conseguir dinero, mi hija estaba de meses de nacida. Me sentía como que estaba en Cuba, vaya. Y por eso fue que brinqué para Colombia. En Colombia había más posibilidad que en Venezuela, había más posibilidad de conseguir trabajo, que fue real lo que pasó. Llegué a Colombia y ahí rapidito trabajo, otro desenvolvimiento, había como más posibilidades de vida que en Venezuela. ¿Te sentiste en algún momento como fuera de tu lugar? Estando en Colombia. En cualquiera de los dos lugares, porque eres como migrante, Sí. Tienes un proceso. Sí, claro. Claro, uno se siente como que aislado, porque imagínate, no conoces a nadie, no tienes unos papeles, entonces el que te dice yo te voy a ayudar te lo dice, pero está esperando algo a cambio, entonces es preferible uno, aunque pase trabajo, seguir solo, seguir para adelante, porque sí, uno se siente muy aparte de todo el mundo, aislado total. ¿Sentiste como en algún momento de tu convivencia como migrante en ese país, como el deseo de regresarte a Cuba? Sí, lo sentí varias veces, muchas veces me sentí solo, de hecho vivía solo y no sé, me hacía falta mi familia, mi gente y muchas veces sí sentí el deseo de regresarme. Pero a veces también cuando recuerdo el trabajo que pasé para salir, el deseo de regresar se me calma un poco, en verdad, porque es que uno pasa mucho trabajo para salir de allá. Y entonces cuando ya tú conoces la libertad, conoces lo que es la libre expresión, conoces todo lo bueno que hay fuera de Cuba, las posibilidades que uno tiene, entonces tú dices, no, de madre, regresar para atrás tampoco es fácil, porque la gente dice, no, que tú estás allá, que eso es bueno, que tú tienes, no es nada es bueno, nada es fácil, pero por lo menos uno se siente un poco más libre. ¿Tú tuviste alguna pérdida de familiar cercana durante tu travesía Sí. o durante tu estancia como migrante en Colombia? Claro, ¿Cómo fue ese proceso? Estando en Colombia en la pandemia que fue 2019 a 2020, primero se enfermó mi abuela y se puso malita, la llevaron al hospital y cuando yo fui a la embajada, sí, mi abuela estaba hospitalizada y se había muerto, y yo fui a la embajada y no me dejaron, me dijeron no, que no podía. Que no podía entrar a Cuba. ¿Y qué te dijeron para no dejarte regresar a un país donde tú naciste? Que yo soy desertor de la misión cubana y que yo no tenía derecho a regresar para atrás. Después al año siguiente se enfermó mi mamá y yo quería repatriarme. Le dije, no, mira, yo quiero regresar para Cuba porque mi mamá está enferma. Eso fue en la embajada de Cuba en Colombia. Y me dijeron lo mismo, que yo para Cuba no iba, que aguantara mi dolor y así en el proceso se murió mi abuela primero y al año siguiente mi mamá y no pude ir a Cuba. ¿Qué tú sentiste en ese momento? ¿Rabia? ¿Decepción? Las dos cosas. Sentí rabia. ¿O impotencia? Sentí impotencia, mucha decepción de todo eso, de lo que en alguna vez uno había creído que en eso y que después te paguen así de esa manera. Sentí mucha rabia, mucha decepción. Tuve que buscar la ayuda de un psicólogo profesional también.
como 8 meses tuve que atenderme con un psicólogo profesional. Y actualmente hace ya 4 años, 5 años de la muerte de mi mamá, por ahí 4 años, y todavía es hasta el punto que no se supera todavía, por la manera en que pasaron las cosas. Y en ese momento tú tenías alguien cercano, amigo. No, nadie. Yo vivía solo en Colombia, mi hija estaba en Venezuela, estaba solo. Solo, y nada, uno se siente frustrado y todo, pero... ¿Lloraste? Claro, mucho, estuve como 2 semanas sin ir a trabajar, no pude ir a trabajar, 2 semanas más o menos sin trabajar, nada de trabajo, nada, trancado en la casa, ya tú sabes. Entonces salía para la calle, no quería que nadie me hablara ni nada, porque estaba en ese proceso todavía, y fue duro, ese proceso durísimo. Muy duro, demasiado. ¿Y qué tiempo tardaste como inmigrante? ¿Qué tiempo tardaste en Colombia? En Colombia me pasé 8 años, desde el 2016 hasta el 2024. ¿Y te sentiste allí inmigrante o te sentiste acogido como uno más? Al principio sí me sentí emigrante, al principio. Al principio le hablo del primer año, el segundo año, lo que uno iba conociendo. Ya después que uno conoce y sabe cómo se mueve el mecanismo y todo lo que debes, lo que no debes hacer, ya uno se siente como más en confianza, ¿ves? Y esos años no fueron buenos, pero tampoco fueron malos. Por lo menos tenía tranquilidad, tenía estabilidad. ¿Te sentiste en algún momento que tú no pertenecías a ese lugar? Sí, al principio. Que no pertenecía no a ese, sino a ninguno. Cuando estuve en Venezuela me pasó lo mismo. Me sentía como que nada, mi lugar era Cuba, porque eso es lo que tenemos en la cabeza, ¿no? Cuba. Pero ya después, cuando va pasando el tiempo, tú te das cuenta que es lo mismo aquí que allá. No casi lo mismo, sino que es la misma convivencia. Igual tienes que trabajar, igual tienes que hacer tus cosas para seguir adelante. Lo que de al lado acá hay un poquito más de cosas que de al lado allá. ¿Sufriste discriminación como migrante? Sí, en los dos lados. ¿Me puedes explicar eso, por favor? En Venezuela, los venezolanos discriminan mucho a los cubanos, muchísimo. Explícame eso. Porque ellos dicen, en su mente, en la mente de ellos piensan que todo lo que está pasando en Venezuela es culpa de los cubanos. Que nosotros tenemos culpa de todo lo que está pasando en Venezuela. Que se les va la luz es culpa de los cubanos, que no hay comida es por culpa de los cubanos. Y sí sufrí discriminación bastante. Pero la discriminación en Venezuela era manejable. ¿Ves? ¿De qué tipo sufriste discriminación? Discriminación porque ellos no nos querían allá, no querían a los cubanos allá. Había muchos que sí querían a los cubanos, pero estaba dividido la opinión 50-50. Personas sí querían que los cubanos se quedaran porque los atendían, le daban salud gratis, supuestamente gratis, atención médica supuestamente gratis, pero nada, aquí nada es gratis, ¿ves? Pero nos querían, pero habían otra gente que sí no estaban de acuerdo con los cubanos, que decían que todo eso era culpa de nosotros. Y sí te discriminaban, váyanse para su país, ¿qué hacen aquí? Aquí no los queremos, cosas así como esa. ¿Y en Colombia qué tipo de discriminación? En Colombia la gran discriminación que se vive mucho es el racismo. Todavía son muy racistas allá en Colombia. No discriminación de que si eres cubano, eres mexicano, eres francés, no. Esa discriminación del regionalismo no se ve. Pero sí de racismo sí se ve. ¿Por el color de la piel? Por el color de piel. En Colombia sí lo viví y sí hay 2 o 3 gente que todavía tiene eso, que si tú eres negro échate para allá, no sé. Colombia es multicultural. Es correcto. Hay personas buenas, personas malas como en todos lados, pero el racismo sí está latente ahí todavía.
¿Tú tienes algún consejo que darle a las personas como migrantes de cosas que tú le aconsejarías que no hicieran como Bueno, migrante? bueno, yo como migrante salí de Cuba en el 2010, llevo ya más de 10 años fuera de Cuba, y yo como migrante le aconsejaría a las personas que siempre mantenerse por la línea, es decir, que todo lo hagan por la derecha. No se pongan a estar inventando. Gracias a la sociedad. Es correcto, que se integren a la sociedad, no se pongan a inventar, no se pongan a... No, que si porque aquel te dijo, mira, este pajarito es azul, vamos a buscarlo, ve y búscalo, porque entonces ahí sí, en estos países, el error se paga muy caro, ¿ves? Entonces, yo lo que les puedo decir es que anden bien, que crean en Dios y que hagan todo por lo bien. Gloria a Dios. Por lo bien, que hagan todo por lo bien. ¿Y cómo se te ocurrió a ti salir de Colombia para llegar a Estados Unidos? Bueno, en Colombia yo ya había perdido las esperanzas de salir de ahí, totalmente. Pero como yo soy desertor de la misión y estoy en contra de las ideas de la misión cubana y eso, llegó un programa a Colombia que se llamaba Movilidad Segura. Movilidad Segura es para los doctores, maestros, deportistas, alguien que tenga un título profesional, no brincaran más la frontera por los países así, por frontera, sino en el país donde tú estabas, ellos te hacían las entrevistas, los exámenes, y si eras aprobado, venías para acá, depende de tu caso. Entonces, resulta que en mi caso, como yo soy desertor de la misión, mi caso fue aprobado ahí y yo tuve la suerte. También conocí personas que sí no tuvieron suerte de venir, pero yo porque me anoté en ese programa. El proceso duró 1 año y 3 meses, entre entrevistas, exámenes y esas cosas, y eso fue lo que me salvó para poder llegar acá. Con seguridad. Con seguridad, es correcto, sin pisar ninguna frontera ni nada, solo salir de mi casa, aeropuerto, avión y avión para acá. Sí. Muy bueno ese programa. Y ahorita aquí es que le estoy pagando solo el pasaje nada más. Ok. ¿Tú sentiste en uno de esos momentos tan difíciles que tú viviste que Dios estaba a tu lado? Sí, sí, porque mi mamá era cristiana, era testigo de Jehová, mi abuela también, mi familia también, y ellos siempre nos predicaban mucho. Cuando estábamos en Cuba, mi abuela siempre, mira, mijo, siéntate aquí, me hablaba la palabra de Dios. Aunque yo le prestaba caso en el momento y después se me olvidaba, ¿no? Porque uno era joven en ese entonces, pero sí, en mis tiempos de emigrante, tanto en Venezuela como en Colombia, sí, claro. Mucho lo sentí. ¿Qué tú le dirías al joven que salió de Cuba, al joven actual? Al joven que salió de Cuba, al joven actual, no, es que ha cambiado, han pasado muchas cosas. Póngale, el joven que salió de Cuba era como rebelde, ¿ves? Es decir, en este caso, era muy rebelde, no le hacía caso a nadie, siempre andaba en fiestas, ¿ves? La cabeza no la tenía en su lugar, hasta que nació mi hija y ahí ya yo empecé a agarrar como fui viendo la vida de otra manera, ¿entiendes? Ya había una responsabilidad, ya ahora el joven actual, el muchacho actual, el emigrante actual es responsable, trabajador, ya piensa en un futuro para su hija, ¿ves? Ya no es lo mismo como cuando uno... Tú como médico has tenido que hacer diferentes tipos de trabajo. ¿Cómo te sientes con eso? Bueno, a mí me gusta trabajar, me gusta, no importa el trabajo que sea, mientras sea bien, ¿ves? Si hay que limpiar calles, pero es legal, yo lo hago.
Nunca discriminé ningún trabajo porque siempre yo decía, como soy migrante, mientras haya trabajo, eso es una bendición. Pero claro, yo siempre lo que siempre pensé fue estudiar, trabajar lo que estudié. Pero al no darse esa posibilidad, cualquier trabajo. Pero, por ejemplo, como a mí me gusta trabajar, yo no miraba mucho ese punto de que no, yo soy médico y estoy asando pollo, un ejemplo, estoy vendiendo pollo. No, estoy vendiendo pollo, pero estoy cobrando igual que cualquier venezolano, un ejemplo, o que cualquier colombiano. ¿Ve? Y por ese lado me sentía un poco más tranquilo por ese lado. ¿Tú te sientes que ha valido la pena ser migrante aquí en Estados Unidos? Sí, sí, ha valido la pena. Ser migrante desde que tú sales de Cuba y tomas la determinación de emigrar, siempre va a valer la pena, siempre y cuando hagas bien las cosas. Siempre va a valer la pena. Pero sí siento que ha valido la pena. Siento que ha valido la pena porque de 5 años que me pasé estudiando, me gradué, de la mitad de mi vida que pasé allá, es decir, a raíz de que emigré, he sentido que tengo más de todos los años que tuve allá. ¿Cómo tú ves tu futuro? Bueno, mi futuro lo veo viviendo con mi familia, mi hija, mi propia casa, mi propio negocio. Ese es el futuro que veo yo para mí, ¿ves? Es decir, que cuando ya yo deje de existir en el plano terrenal, por lo menos dejarle un techo a mi hija, que ella diga, esto me lo dejó mi papá me dejó ese negocio. Pero mi futuro lo veo es viviendo con mi hija, la mamá de mi hija, mi casita, mi negocio y una tranquilidad. Entonces considera que la migración hasta acá, hasta Estados Unidos, ha sido provechosa. Sí, ha sido provechosa. Ha sido bastante provechosa comparada a muchos emigrantes que no han podido llegar al final del camino, se han quedado por ahí. Sí, para mí sí ha sido muy provechosa. Yo digo que yo soy un muchacho con suerte. Sí, a mí la suerte me ha acompañado mucho. Yo no he tenido que pagar ni un peso de los países que he pasado a llegar hasta acá, no he tenido que pagar ni cruzar frontera, ni arriesgarme a un peligro, ni nada. Entonces, Mira, ahora le voy a hacer una dinámica muy rápido y ya estamos terminando. Si te digo Cuba, contéstamelo con una palabra corta o con una frase. nostalgia, Si te digo migrante, sacrificio, si te digo libertad, felicidad, y si te digo futuro, futuro, puede ser, no sé, como bendición, puede ser, bendición. bueno, Javier, Ujú. hasta aquí ha llegado nuestro intercambio. Gracias por estar acá, te agradezco mucho. Pienso que sea de beneficio para muchas personas que vean este video. Ha sido un placer estar aquí contigo. Bueno, el placer es todo mío, compartir con ustedes. Y nada, lo único que tenemos que hacer es seguir dándole más contenido a las personas que están pensando en otras cosas. ¿Ves? Darle contenido para que ellos vean, para que realmente apoyen la verdadera causa, lo que verdaderamente tienen que apoyar. Entonces le digo a todo el que vea este video que si esta historia le ha gustado, compártela con alguien que la necesite para que se llene de experiencia. Es correcto. Muchas gracias. Dios los bendiga, se me cuidan. Amén. Bye, amén. Si esta historia te hizo pensar, compártela, porque hay migraciones que no se eligen, se sobreviven.
Suscríbete a Migrante con Propósitos. Aquí no solo escuchamos historias, las entendemos.